A partir de la década de 1970, en Europa y el mundo se comenzó a desarrollar un nuevo movimiento cultural, artístico y filosófico conocido como el posmodernismo. Este movimiento cuestionó los valores y principios filosóficos que habían dominado el mundo occidental desde la época de la Ilustración, unos principios que además habían sido fundamentales para la construcción de la cultura occidental moderna. Los posmodernos consideraban que la verdad objetiva no existía, pues para ellos la realidad y el conocimiento tenían una naturaleza relativa. Según ellos, el conocimiento humano estaba definido por un gran número de factores que debían ser constantemente revisados y probados por la experiencia humana. Una de las principales características del pensamiento posmoderno es el cuestionamiento de las formas de conocimiento que habían dominado el mundo occidental moderno. Estas son la razón y la ciencia. Según los posmodernos, el pensamiento racional no es la única vía para obtener conocimiento, pues la razón y la ciencia no son infalibles ni universales. Como el posmodernismo considera que las verdades únicas y universales no existen, para ellos lo más importante no es buscar verdades objetivas que nos ayuden a comprender el mundo, sino entender cómo los individuos perciben su propia realidad. También el pensamiento posmoderno se caracteriza por su rechazo hacia los grandes metarrelatos modernos. Los metarrelatos modernos son todos los proyectos sociales que por medio de grandes revoluciones intentan construir sociedades justas guiadas por valores universales como la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pero para los pensadores posmodernos, las promesas de estos proyectos no eran reales. Su verdadera intención era dar sentido a la vida social y someter a los individuos con la excusa de querer construir un gran proyecto colectivo en el que todos los problemas desaparecerían. Otra de las características del pensamiento posmoderno es la crítica hacia la idea moderna de progreso. Durante mucho tiempo, el gran desarrollo científico y tecnológico que experimentó el mundo ayudó a instaurar la creencia de que la historia humana era lineal y progresiva. Sin embargo, los posmodernos no estaban de acuerdo con esto, pues para ellos la historia era sumamente compleja. Esta estaba llena de rupturas, regresos, incertidumbre y saltos inesperados. Así que no existía algo que la orientara hacia un fin en concreto. Y por último, el pensamiento posmoderno se caracteriza por promover la diferenciación individual y la diversidad cultural. Y es que el posmodernismo desconfía de los valores universales. Por eso considera que cada una de las sociedades del mundo deben ser comprendidas y valoradas tomando en cuenta sus características particulares. Además, invita a los individuos a buscar distinguirse de los grandes colectivos y exige que los sistemas políticos actuales no solo atiendan los reclamos de los grandes grupos sociales, sino también los de los grupos minoritarios. Para el desarrollo del posmodernismo fueron muy importantes los trabajos del lingüista suizo Ferdinand de Saussure. Él, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, dedicó su vida al estudio del lenguaje y los signos. Sus trabajos influenciaron de gran manera a los filósofos posmodernos. De Saussure aseguraba que la naturaleza de los signos era arbitraria y que el lenguaje era una construcción humana. Según él, el mundo había existido desde hace muchísimo tiempo, pero los humanos no desarrollaron la capacidad para el conocimiento hasta que se creó el lenguaje. Inspirándose en las ideas del lingüista suizo, el filósofo francés Jacques Derrida realizó notables aportes al posmodernismo. Derrida sostenía que la cultura era creada y por eso podía ser analizada de varias formas, de acuerdo con el modo en que la gente crea su propio significado. Por todo esto, para él no existía ninguna verdad definitiva, ni un significado universal. Otro importante representante de la filosofía posmoderna fue el filósofo francés Michel Foucault. Él realizó numerosos estudios sobre diferentes temas. De todos sus trabajos, los más destacados fueron sus estudios sobre las relaciones de poder. Foucault pensaba que el poder no es poseído, sino ejercido. Para él, el ejercicio del poder no solo estaba presente en la política, sino también en todas las relaciones humanas. Un ejemplo de esto lo encontramos en cualquier acto de enseñanza, pues estos conllevan componentes de afirmación y sumisión, ya que el estudiante adopta las ideas de su maestro, quien en ese momento ejerce el poder. Por todo esto, Foucault llegó a la conclusión de que todas las normas son producidas culturalmente y contienen cierto grado de lucha por el poder. Por otro lado, el posmodernismo no solo tuvo un gran impacto en la filosofía, también tuvo una gran repercusión en las artes y la literatura. Los artistas posmodernos rechazaban las obras de artes basadas en objetos. En cambio, preferían crear representaciones artísticas que eran demasiado pasajeras o demasiado grandes como para aparecer en el contexto tradicional de un museo. Uno de los artistas posmodernos más destacados fue el artista estadounidense Alan Caprow.
Él propuso crear obras de artes basadas en improvisaciones, las cuales serán conocidas como las performances. Una performance era un evento artístico no planeado en el que incluso podía llegar a participar la audiencia. Por su parte, en la literatura, el posmodernismo llevó a la creación de nuevos géneros literarios. Uno de estos fue el realismo mágico, un género que combinaba eventos realistas con trasfondos fantásticos. Uno de los mejores ejemplos de realismo mágico lo encontramos en las obras del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Sus trabajos solían deslizarse entre la realidad y la fantasía, unos elementos que según este autor dependían del punto de vista de cada persona. Otro gran ejemplo de literatura posmoderna lo podemos observar en las obras del escritor checo Milan Kundera. Él, en sus escritos, también fusionó la realidad con la fantasía, pero, además, utilizó la fantasía para examinar asuntos morales y se mantuvo optimista ante la condición humana.